Hola, yo soy Lucía Hernández Caraval de la Falla Fernando el Católico Ángel Guimerá, el sector La Roqueta Rancapín. Lucía, bienvenida, enhorabuena por llegar a este momento. Muchas gracias. Y a mí me gustaría saber qué cualidades tienes para ser la Fallera Mayor de Valencia 2024. Bueno, pues yo creo que soy una chica que, al menos para mí, una fallera mayor de Valencia debería de tener los pies en la tierra y yo me considero así. Tengo el apoyo de toda mi comisión, entonces creo que ellos me ayudan un poco también a centrarme. La fallera mayor de Valencia para mí es una chica normal, sencilla, que ha salido de un casal, entonces creo que esa cualidad la podría aportar. Y bueno, también me considero una persona cercana, una persona que le gusta mucho hacer grupo, que le gusta conocer a gente. Entonces, bueno, son cualidades que creo que les gustó de mí. ¿Cuál fue la reacción y qué te dijeron en el casal cuando llegaste? Pues en mi falla estaban encantados, como he dicho, la gente confiaba en mí, la gente me apoyaba, entonces fue llegar de Fonteta y yo no he visto mi casal más lleno nunca. De hecho, vino gente de fuera del casal, de fallas vecinas, y estaban todos encantados dándome la enhorabuena y bueno, ya diciéndome que durante todo el año los voy a tener conmigo. Eres fallera de Casal, ¿qué es lo que más te gusta de ser miembro de tu comisión? Pues me gusta muchísimo la gran familia que hemos formado. Creo que es bajar a la falla y decir, me voy a casa. Es como estar en casa, como tu segunda familia. Entonces eso lo destaco de mi comisión. Encima nos conocemos todos. Bueno, yo soy fallera desde los 5 años, prácticamente he crecido ahí toda mi vida. Y ya os digo, es como si fuéramos una gran familia. Imagínate que fueras Fallera Mayor de Valencia. ¿Sí? ¿Qué acto es el que más esperas con más ilusión sin contar fallas? Sin contar fallas. Pues a ver, un poco por proximidad, yo creo que me quedaría con la proclamación. Subir por las escalinatas, yo creo que debe de ser un momento mágico. Y bueno, también me gustaría mucho, bueno, ya como corte, el conocer esos actos que a lo mejor no son tan conocidos o no son tan famosos, por así decirlo. Creo que vivirlos pues es algo que nos aportará, que lo podemos disfrutar, claro. Entonces yo estoy encantada de vivir eso. Imagínate, ahora que Valencia está llena de turistas, de Erasmus, que muchísima gente nos visita, pero mucha gente no conoce nuestra fiesta. Sí. ¿Cómo le explicarías qué son las fallas? Bueno, pues yo les explicaría que Las Fallas es una fiesta tradicional valenciana que mueve a todos los valencianos y falleros porque estamos unidos por un sentimiento común que es la pasión por nuestra fiesta. Les explicaría que dentro de las fallas hay diferentes sectores que hacen que sean posible. Hay color, hay indumentaria, hay olores, hay pólvora, hay música, hay muchísimas cosas. Entonces, bueno, les diré también que aunque la gente se piense que es solamente una semana, que no es así, que es un trabajo de todo un año y queda reflejado simplemente en el monumento, porque eso no se hace en una semana, eso va mucho más allá. Entonces también, por supuesto, les animaría a venir y a vivirlas, porque creo que todo el mundo debería vivir las fallas. Y el momento de llamada, si suena tu teléfono, ¿qué harías? No lo sé. Si ya no supe reaccionar en Fonteta, pues imagínate la llamada. Yo solo sé que bueno, estaré rodeada de todo el mundo, entonces sería disfrutarlo y tampoco creo que haya que prepararse nada por si acaso, porque en ese momento yo creo que se te olvida todo, que solamente hay felicidad dentro de ti, entonces pues bueno, yo encantada, claro que sí. Nosotros te vamos a desear muchísima suerte, que disfrutes muchísimo de este año de reinado y me gustaría que nos mandaras un mensaje a toda la gente que va a estar viendo esta entrevista, aparte de la gente de tu falla, de Buñol. Sí, pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista y yo animaría a todo el mundo a participar, a salir a la calle, a vivir lo que son las fallas, a que se recorran la ciudad de Valencia, que las conozcan más allá y bueno, y yo agradecer, claro que sí, a mi falla, a mi comisión, a mi familia y sobre todo al jurado por confiar en mí y bueno, desear unas felices fallas a todo el mundo. Pues muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias.